amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Waldo Quiñones, su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, bienvenidos como siempre. Su servidor Waldo Quiñones les trae hechos, noticias e información muy importante. ¿Y qué le parece si iniciamos con una de las noticias, o una noticia que se ha vuelto histeria y que ha vuelto histérico a los, se puede decir, a mis detractores, así también como a los detractores del señor Donald Trump, o a los detractores, a todos aquellos neoliberales que miran en Estados Unidos su Dios, su nación que protege al mundo? Totalmente todos equivocados. Miren, hablo precisamente del conflicto sirio. Vayamos primero a los hechos y noticias más importantes. Y aquí voy a aclararle a mis detractores nuevamente que se equivocaron todo el tiempo y que su servidor Waldo Quiñones siempre fue certero en todos y cada uno de los análisis respecto o referentes al conflicto sirio. Porque todo lo que advertí que sucedería, sucedió. Todo lo que advertí que dirían, lo están diciendo. Todo lo que advertí que pasaría, está pasando. Y no es casualidad. Y tampoco soy un adivino. Ni adivino absolutamente nada. Se los digo nuevamente. Es a través de análisis y de no solamente de un gran conocimiento sobre el conflicto, sino de todo lo que acontece y los intereses que hay detrás de todos estos conflictos. En base a análisis es por lo que pude acertar y sigo acertando en las diferentes informaciones o hechos o acontecimientos que se van dando. Sigo acertando precisamente por ello, por tener una buena fuente de información o buenas fuentes de información, así de fácil y así de simple. No soy nada del otro mundo, soy simple y sencillamente alguien que está al día sobre todo lo que acontece y al mismo tiempo hace su análisis adecuado y correcto. Es todo el arte de su servidor Waldo Quiñones. Pero vayamos, y aquí, como les digo a mis detractores, desafortunadamente pues ahora tendrán que aceptar que su servidor Waldo Quiñones siempre estuvo en lo correcto y siempre fue acertado en todo análisis. Aquí le va, para que entienda lo que trato de decirle. Mire, vayamos al conflicto sirio. Conflicto sirio. El pasado 19 de diciembre, el señor Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, anuncia el retiro de sus fuerzas militares de territorio sirio. Pasado 19 de diciembre. El gobierno de Siria afirma que que la salida de Estados Unidos no beneficia realmente a los intereses de Siria, puesto que duda de que Estados Unidos abandone precisamente este conflicto así de manera fácil y sencilla. Según las diferentes fuentes, el gobierno de los Estados Unidos, el personal, y hablo del personal diplomático de Estados Unidos, saldrá o ya salió en 24 horas del territorio sirio. Se espera que los soldados y así también como el equipo militar que Estados Unidos posee en territorio sirio le dan un plazo de 90 días para que abandone totalmente la región. Y estoy hablando de Siria. El señor James Mattis, este pasado 20 de diciembre, envía una carta de renuncia, y hablo del secretario de Defensa de los Estados Unidos, envía su carta de renuncia al gobierno o al presidente Donald Trump. Su carta de renuncia, precisamente por discrepancias, por desacuerdos sobre la salida del ejército de Estados Unidos del territorio sirio. Así también se dice que de Afganistán saldrá el ejército de Estados Unidos también de ese territorio. Y es precisamente por ello, por los desacuerdos entre el secretario de Defensa, el señor James Mattis, y el señor Donald Trump, por lo cual el señor James Mattis, secretario de Defensa de los Estados Unidos, envía una carta de renuncia. No se ha dicho si ha renunciado o si continuará en su cargo, pero aquí viene lo interesante. Este pasado 20 de diciembre, el gobierno de Siria del señor Bashar al-Assad envía fuerzas Tigre precisamente a la región de Deir ez-Zor, así también como a la región de Idlib, en preparación para en caso de que tenga que utilizar la fuerza para terminar con los grupos delictivos o los grupos yihadistas que aún permanecen en ciertas regiones de Deir ez-Zor, así también como de Idlib, precisamente la capital de los grupos terroristas. Este 21 de diciembre, en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, por unanimidad se condena a los cascos blancos, puesto que los cascos blancos, según las diferentes fuentes, son terroristas, traficantes de órganos y saqueadores. Los cascos blancos, las estrellas de Hollywood,
Esos cascos blancos que eran amados precisamente por muchos de mis detractores, por muchos neoliberales, esos cascos blancos están siendo señalados ante la Organización de las Naciones Unidas con pruebas contundentes del representante de Siria ante la Organización de Naciones Unidas precisamente con toda lo que es la evidencia por parte del gobierno de Rusia, llevando la evidencia en mano de cómo los cascos blancos trafican con órganos humanos, órganos de las personas que son asesinadas por los islamistas, al mismo tiempo saqueadores, saquean la riqueza, se puede decir piezas arqueológicas de Siria. Estos cascos blancos ahora son condenados por muchas naciones o internacionalmente. Esos cascos blancos que muchos amaban y que muchos les dijimos que eran parte de los grupos yihadistas y terroristas. Le guste a muchos o no esa verdad. Y continuamos. Para que aquellos de mis detractores, según los diferentes ciudadanos cercanos a la región de Al-Tanf, donde se encuentra la base militar de los Estados Unidos, hablo de aldeanos precisamente sirios de la región, afirman lo siguiente a las diferentes fuentes del Medio Oriente. Hay una gran movilización del personal de Estados Unidos en la base Al-Tanf y se mira cómo han retirado una gran cantidad de municiones, así también como de armamento de la misma base militar. O sea, prácticamente Estados Unidos sí está saliendo de la región. Si no completamente, sí está saliendo, según los aldeanos precisamente que viven cerca de la base de Al-Tanf. Afirman precisamente que hay una gran movilización, así también como empiezan a retirar gran cantidad de armamento precisamente de la base Al-Tanf. Y esto precisamente, ahora aquí les va el análisis. Ahora Turquía es el problema. Pero aquí hay algo muy simple para que nadie se vuelva histérico. Turquía ha sabido y supo jugar muy bien sus cartas en el conflicto sirio. Por un lado, mantenerse como socio, amigo y aliado de las dos superpotencias, jugando sus cartas, y digo porque no hay que confiar en Erdogan, pero Erdogan sabe jugar muy bien sus cartas, al mismo tiempo que mantuvo y pudo seguir comprando armamento de Rusia, como los misiles S-400, al mismo tiempo para que Estados Unidos saliera precisamente del mismo Siria, fue un acuerdo con Turquía. Como Estados Unidos o los grupos yihadistas perdieron prácticamente la batalla en contra del ejército de Siria, de Hezbollah, de los, se puede decir del personal iraní que apoya precisamente al gobierno del señor Bashar al-Assad, perdieron la guerra. La única carta que quedaba para Estados Unidos eran los kurdos. Los kurdos. Pero no olvidemos que los kurdos se encuentran cerca del río Éufrates, que hacen o que viven muy cercanos o hacen frontera con Turquía. Por lógica, Turquía, con el apoyo de Estados Unidos, mirando que los kurdos adquieren demasiado poder o quieren crear un estado independiente, por supuesto que a Turquía no le convenía esos intereses, puesto que representan una amenaza para los intereses de Turquía, de Irán, de Irak y todos aquellos que tienen refugio, que tienen, se puede decir, ciudadanos kurdos en su territorio. Se convertirían en un problema. ¿Cuál fue el acuerdo entre Estados Unidos y Turquía? Muy simple. Estados Unidos debería abandonar precisamente su idea de seguir apoyando a los kurdos, y de esta manera Turquía le garantiza a Estados Unidos su permanencia en la base militar que posee en Turquía, Incirlik. Al mismo tiempo le garantiza continuar con la compra de armas como los aviones F-35, 35 aviones F-35 que comprará el gobierno de Turquía a Estados Unidos, así también como algunas bases, algunos misiles antiaéreos o de estos Exis, como les nombran en Estados Unidos. Y obviamente fue a través de comercio, o sea, la comercialización precisamente de los kurdos, que Estados Unidos y Turquía llegaron a un acuerdo. Y si los kurdos, por presión de Turquía, ya no son opción para Estados Unidos, ¿cuál es la otra carta que puede jugar en Siria? Ninguna. Se acabaron las opciones. Lo dije, los kurdos al alinearse con Estados Unidos iban a perder todo. Ahora, los kurdos, y hablo de las fuerzas democráticas sirias, anuncian este 21 de diciembre que están conformes si el gobierno del señor Bashar al-Assad toma posesión de la ciudad de Manbij. De Manbij. Estoy hablando de la capital precisamente de los kurdos.
donde justamente el señor Tayyip Erdogan iba a lanzar un ataque en contra de los kurdos, o iba a iniciar la guerra en contra de los kurdos. Ahora los kurdos están de acuerdo en que el señor, o no miran ninguna objeción si el señor Bashar al-Assad, presidente de Siria, toma posición de Manbij. En pocas palabras, los kurdos ya se dieron cuenta que con la salida de Estados Unidos, al mismo tiempo le acusaron de darles una puñalada por la espalda. Bueno, ahora los kurdos no tienen más que una opción: nuevamente buscar el apoyo del señor Bashar al-Assad, un enemigo de Turquía, si usted quiere, que al mismo tiempo beneficia a ambos. Beneficia a Siria, por un lado, puesto que permanece su integridad territorial, y Turquía, por otro lado, al estar los kurdos bajo el control del gobierno del señor Bashar al-Assad, no representan ninguna amenaza para los intereses de Turquía. Gana Turquía, gana Siria, gana Estados Unidos, para no seguir siendo humillado, puesto que ya estaba siendo rodeado precisamente la base de Al-Tanf allá en el noreste sirio. Estaba siendo rodeada por dos escuadrones de misiles S-300 que ya estaban cercanos, o que había colocado el gobierno de Rusia en esa región, muy cerquita de la base Al-Tanf, para en caso de que fuera necesario un conflicto más extenso, Rusia poder derribar todo tipo de aviones de combate de Estados Unidos. Precisamente estaba rodeado, como lo dije yo, lo iban a arrinconar y lo iban a obligar a abandonar Siria. Yo lo dije en videos, lo van a arrinconar y lo van a obligar a abandonar. ¿Cómo saldrá Estados Unidos? Lo dije con palabras. Declarará el triunfo sobre el terrorismo para supuestamente salir de una manera digna de ese conflicto. ¿Qué fue lo que dijo el señor Donald Trump? Ganamos, triunfamos en esta guerra en contra del terrorismo y nos retiramos de Siria. Es así de simple. Ese conflicto se acabó para Estados Unidos. Más allá de los pequeños, porque esa guerra va a continuar, al menos en contra de algunos grupos yihadistas o terroristas en Idlib, en Deir ez-Zor y otras regiones. Pero este es un triunfo garantizado para las fuerzas militares de Siria, con el apoyo de Hezbollah, con el apoyo de Rusia, con el apoyo de Irán. Por supuesto que esta guerra en contra del terrorismo sí se está ganando y se va a ganar completamente, pero Estados Unidos ya abandonó a sus socios, amigos y aliados. Hablo de los yihadistas y hablo de los kurdos. Los kurdos no tienen otra opción más que buscar nuevamente el apoyo del gobierno del señor Bashar al-Assad y pedir a Rusia que interceda por ellos ante Turquía para evitar una guerra o un conflicto, o que Turquía venga y aplaste a los kurdos. Claro que así será, y por supuesto que eso sucederá. No habrá una guerra ni siquiera de Turquía en contra de los kurdos. Aquí le va. Este 21 de diciembre el gobierno del señor Tayyip Erdogan anuncia que detendrá por el momento la escalada en territorio sirio. O sea, por el momento detendrá esa escalada. Claro, con el anuncio de la salida del gobierno de Estados Unidos, ya los kurdos sin apoyo, y por supuesto ahora con el ejército de Siria acercándose precisamente a Deir ez-Zor con sus fuerzas Tigre, así también como su ejército al mismo tiempo en Idlib, que poco a poco también van avanzando en el sureste precisamente de todo Idlib, las fuerzas gubernamentales sirias. Por supuesto que ya Tayyip Erdogan descansa en paz, puesto que no tiene que lanzar una guerra, y los kurdos quedarán bajo el control nuevamente del gobierno del señor Bashar al-Assad. Y esto es el cuento que se está acabando, la guerra siria, porque Turquía no va a actuar militarmente ni en contra de los kurdos, ni en contra de Siria, puesto que en este conflicto también él ya salió ganando. Ya ganó con el simple hecho de que los kurdos no puedan tener su autonomía y representen una amenaza. Los kurdos ahora pierden legitimidad y son los únicos perdedores, puesto que ahora, para que les den nuevamente autonomía el gobierno del señor Bashar al-Assad, por supuesto que tardará décadas para que logren tener un poco de autonomía como lo tenían antes de traicionar precisamente al mismo gobierno del señor Bashar al-Assad. Pero esta historia se está terminando, el conflicto sirio. Pero le tengo muy malas noticias porque este conflicto se cierra para abrir uno que tendrá consecuencias mucho más grandes y mucho más nefastas, no solo para Europa, sino para el mundo entero. Aquí le va. Es el siguiente video, para que usted sepa por qué Estados Unidos se está retirando y retirará al personal de Siria y de Afganistán. Aquí le va las razones que hay detrás de todo esto.
Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.